poder aplicar estas herramientas con los pacientes. En primer lugar, ya todos conocen el índice de Karnofsky. A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, ajá. El índice de Karnofsky, creo que por ahí lo tenemos también. Esta es una herramienta que es más como de valoración funcional, ¿ya? Nosotros lo utilizamos en el hospital e incluso la agregamos a nuestra nota de enfermería a diario para poder valorar la funcionalidad que está teniendo este paciente. También de cierta manera sirve como de valoración pronóstica, ¿no? Todo paciente con un Karnofsky abajo del 50%, sabemos que su pronóstico puede ser más reservado. Es un paciente que probablemente vaya a fallecer en un periodo de tiempo un poco corto, ¿no? Esta herramienta nos va desde el 100% hasta el 0%. En el 100%, pues seríamos un paciente normal, asintomático. El 90%, un paciente capaz de desempeñar una actividad normal, sin signos o síntomas mayores de la enfermedad. El 80%, el paciente hace una actividad normal, pero supone un esfuerzo ya, tiene algunos signos y síntomas de la enfermedad. El 70% es un paciente que aún puede cuidar de sí mismo, es decir, un paciente que puede bañarse por sí solo, ingerir sus alimentos, pero ya no puede realizar un trabajo normal, ¿ya? El paciente ya no puede ir a trabajar o hacer actividades normales. En el 60 ya necesita asistencia en ocasiones. Todavía se ocupa de sus necesidades, pero ya va requiriendo que nosotros le ayudemos un poco más. En el 50 ya necesita una asistencia importante y más atención médica de manera frecuente. En el 40 ya es un paciente incapacitado que necesita cuidados y asistencias especiales. En el Hospital Divina Providencia, ya pues vieron algunos pacientes, la mayoría de nuestros pacientes están con un Karnofsky abajo del 50%, ¿no? Generalmente entre el 30, 20 y algunos ya pues en el 10%. El 30 ya es muy incapacitado, el paciente está ingresado, aunque su muerte no es inminente. O sea, no es un paciente que vaya a morir en las próximas horas o días. El 20, si ya es un paciente muy grave, que ya requiere tratamiento activo más de sostén. Y en el 10% es un paciente moribundo que ya está en un proceso de rápido avance. ¿Para qué nos sirve esto? Para planificar sobre todo nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital, con un paciente de un Karnofsky de 10%, existen como medidas más específicas por hacer, ¿no? Como por ejemplo, que ese paciente debe tener mosquitero, ahondar más en el cuidado de la boca, el apoyo a la familia también, porque es un paciente que ya está muriente y requiere pues mayores cuidados. Y en el 0, pues es ya la muerte, ¿no? Entonces, esta es la escala de Karnofsky, como les decía, nos sirve para valorar esa funcionalidad de nuestros pacientes. Otra escala que nos sirve, también nosotros incluso hicimos una tablita y equiparamos un poco los dos, se pueden valorar los dos, que es el ECO. Es una escala que se publicó en 1982, que la principal función también es objetivar la calidad de vida de los pacientes, también como una escala de valoración funcional. Es o performance status, también llamado, lo que es el ECO, y esta va de 0, de 0 a 5. El 5 ya es, pues, es muriente. En el 0 es un paciente totalmente activo, capaz de realizar todas las actividades normales. El 1 no puede realizar actividad intensa, pero sí hace vida ambulatoria y el resto de sus actividades. En el 2, capaz de autocuidados, pero activo más del 50% del tiempo y ya es incapaz de trabajo. En el 3, solo es capaz de cuidado muy básico y hace vida de sofá cama más del 50% del día.
Y el 4 es un paciente completamente dependiente de los cuidados del personal de salud. Y el 5 pues ya es un paciente ya muerto, ¿no? Entonces es otra escala que podemos utilizar para la valoración funcional de nuestros pacientes. Otra herramienta que usamos. Es un poquito quizás más simple, un poco del Karnofsky, ¿no? Pero sí la podemos utilizar también. Y vamos como a las más específicas, ¿no? En cuidados paliativos, que es el ESAS. El ESAS es un instrumento para la valoración sintomática de nuestros pacientes, en donde evaluamos diferentes síntomas. Es un instrumento sencillo, fácil de realizar, muy útil en pacientes de atención paliativa y que afecta en todas las facetas del paciente. Es decir, lo puedo utilizar en aquellos pacientes que inician un tratamiento, puede ser en cuidados paliativos, o incluso también un paciente en tratamiento curativo, pero que sabemos que a la par lleva cuidados paliativos, lo podemos utilizar. O en un paciente que ya estamos en final de vida. Lo que necesitamos es que sea un paciente que nos logre responder, que esté consciente y orientado para poder valorar todos los síntomas. Son escalas visuales numéricas en donde el paciente le va a dar una calificación. Para eso utilizamos la escala visual numérica o la escala visual análoga o las caritas, que mejor nos salga. Y en los niños, las frutas o los colores, igual. Entonces, lo que hacemos es pedir al paciente que indique la intensidad de cada síntoma, en donde 0 va a ser, por ejemplo, si es el dolor, 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor que el paciente pueda sentir. Y así vamos a valorar todos los otros síntomas. Esta pues es la escala ESAS, que creo que todos la tienen ahí también impresa. En la tarde vamos a pasarla con aquellos pacientes que sí logren, porque a veces crean que se ve así un poco sencilla, solo decir que el paciente 0 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor que pueda sentir, pero no. A veces cuesta un poquito, sabemos que nuestros pacientes también, dependiendo de su nivel académico, así es la manera que lo van a comprender. Tenemos que explicarlo al paciente de una manera que lo comprenda, porque no es lo mismo que yo le pregunte a uno de ustedes cuánto le da de calificación a su dolor a un paciente que viene de un cantón que probablemente estudió, no sé, primer grado nada más, o solo sabe leer y escribir. A veces la comprensión es un poco más compleja, ¿no? Y aquí vamos los diferentes síntomas. El primero, pues es el dolor, ¿no? Que es donde le decimos, el paciente 0 es nada de dolor y 10 el peor dolor que se pueda imaginar. ¿Cómo le vamos a explicar eso al paciente? Le decimos, por ejemplo, miren, don Juancito, doña María, le vamos a dar una calificación a ese dolor que tiene. Lo primero que preguntamos es, ¿tiene dolor? Si el paciente me dice sí, entonces ahí vamos a usar la herramienta, ¿no? El ego. Y le decimos, me le va a dar una calificación a su dolor, en donde entre 1 y 3 es un dolor chiquito, un dolor leve. ¿Ah? Entre 4 y 6, un dolor más o menos, moderado. Entre 7 y 8, un dolor fuerte. Y 9 y 10, ya un dolor insoportable. ¿Ya? O el peor dolor que usted se puede imaginar. Antes nos decían que incluso a veces se podía comparar de decirles, por ejemplo, a las mujeres con el dolor, por ejemplo, del parto. Pero eso no siempre funciona, porque hay mujeres que me preguntan, ¿y a usted le dolió cuando tuvo su hijo? Una dice, sí, fue el peor dolor que he sentido. Pero yo tengo una amiga que me dice, no, ha sido mucho peor cuando me operaron de otra cosa, ¿verdad? Y cuando tuve la niña no me dolió nada. Entonces, no podemos a veces comparar, pero sí podemos ayudar al paciente preguntándole, ¿ha tenido algún dolor que haya sido el peor que ha sentido? Incluso lo puede comparar con ese que ahora siente. Es igual que ese que valía un 10 y ahora comparado con ese. Y si no, pues así como se los explicamos. Entre 1 y 3, entre 4 y 6, 7 y 8 y 9 y 10, el dolor más fuerte que pueda sentir. Y vamos a hacer igual con todos los demás síntomas. ¿Ya? Nosotros hemos hecho
a ver nuestra escala en el hospital. Nosotros lo que hemos hecho es, a cada síntoma, lo vamos graficando como si fueran los signos vitales, ¿ya? Entonces, de 0 a 10. Tal en la tarde, pues lo vamos a hacer, y ahí les vamos a explicar cómo lo vamos a ir graficando, porque sí ayuda a hacer una gráfica, a ver cuando el paciente hace como picos de esos síntomas que se van a alterar. ¿Ven? Entonces, la que sigue es la debilidad, cansancio, debilidad, es lo mismo, entre 0 y 10. 0 es que el paciente no se siente nada agotado, 10 lo más agotado que se pueda imaginar. Igual explicamos como el dolor, entre 1 y 3 es leve, luego moderado, severo y sumamente insoportable el síntoma. La somnolencia también le evaluamos. 0 es nada somnoliento y 10 lo más somnoliento que se puede imaginar. Aquí le explicamos al paciente. La forma mejor de preguntarle es durante el día, ¿usted tiene mucho sueño? Porque en la noche, obviamente, el paciente va a tener sueño, ¿no? Entonces, en el día, que se queda dormido y así le vamos a explicar. Las náuseas. Generalmente le decimos al paciente si ha tenido ganas de vomitar, ¿no? No todos conocen el término náusea, entonces le preguntamos, ¿ha tenido ganas de vomitar? Y es igual. 0 es nada y 10 las peores náuseas que se puede imaginar. Con el apetito. Y a veces nos confundimos, porque creemos que 0 es que el paciente está todo bien, ¿verdad? Que no tiene falta de apetito. Entonces aquí vamos así. 0 es ninguna pérdida de apetito. Y 10, el peor apetito que se pueda imaginar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente me dice que tiene 0, es que el paciente no tiene problemas de pérdida de apetito. Está todo bien, se está comiendo todo, por así decir. Y 10 sería que no tiene falta de apetito. ¿Ya? ¿Por qué se confunde? Porque a veces sí le puede decir, ¿tiene pérdida de apetito? Ah, no. Entonces se puede como confundir. ¿Ya? Pero entonces sí va así. 0 es ninguna pérdida de apetito y 10 el peor pérdida de apetito que se pueda imaginar. En la disnea, igual le vamos a preguntar al paciente si tiene problemas para respirar. Le vamos a decir al paciente, ¿verdad? Mira, ha tenido disnea porque no está al comprender. Entonces se le pregunta de esa manera, ¿siente que le cuesta respirar? Entonces el paciente me dice, sí, me cuesta respirar. Entonces, ¿cuánto le ponemos a eso? Lo mismo, 0 es ninguna dificultad para respirar y 10, la mayor dificultad para respirar que se pueda imaginar. El desánimo o tristeza también. Le preguntamos al paciente si se ha sentido desanimado, triste, igual una calificación. Ansiedad o intranquilidad o angustia también. Le preguntan, no me he sentido nervioso, 0, o lo más nervioso o intranquilo o angustiado que se pueda imaginar. El insomnio o el descanso nocturno, ¿no es? Por eso decíamos, en el día vamos a evaluar la somnolencia y en la noche si el paciente tiene insomnio. Entonces, la escala esa la pasamos, puede ser cada 12 horas, cada día, o si el paciente lo ven cada 48 horas, igual en el momento que se vea al paciente. En el hospital la utilizamos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. La sensación de bienestar. ¿A qué se refiere con la sensación de bienestar? Es sentirse perfectamente o sentirse lo peor que se pueda imaginar. En la sensación de bienestar, su palabra lo dice, ¿no? Bienestar. A pesar de su enfermedad, tomando en cuenta el control del dolor. Entonces, los pacientes, bueno, yo siempre les digo, a pesar de toda la situación que está viviendo o de estar en el hospital, tiene que ver también con el ambiente y cómo se siente el aire. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan bien se siente? O se siente muy mal, es decir, que sería un 10, o se siente perfectamente, ¿ya? Eso significa generalmente, dependiendo de cómo estén controlados los síntomas. A veces nos podríamos decir, ¿no?
Sí, pero si estoy enfermo, estoy en el hospital, me va a decir, no, estoy mal. Pero no, los pacientes logran decir si se sienten bien, tomando en cuenta el dolor, las náuseas, todo, la tristeza, la angustia. Entonces, ¿qué tan bien se sienten en ese momento? Y logran dar una calificación entre 0 y 10 igual. Aquí menciona otro síntoma. Otro síntoma podría ser, por ejemplo, el estreñimiento. ¿Ya? No está contemplado generalmente en la escala esa, pero es otro síntoma que podemos evaluar. Donde 0 es que el paciente no tiene nada de estreñimiento y 10, pues sí que le cuesta mucho de ¿ya? No sé si hay alguna duda ahorita con el ESA. Igual vamos a hacerlo práctico luego. Diga. ¿No? ¿No? Yo les tengo una pregunta a todos. En base a lo que les acaba de explicar la licenciada, ¿ustedes podrían decir que esta es una escala para valorar bienestar o es una escala para valorar malestar? Uno. Malestar. Es una escala para valorar malestar. Por eso es que la licenciada hacía énfasis en el apartado del apetito. ¿Cómo se siente usted del apetito? Yo estoy 10, según esa escala estoy 10. Ah, o sea, no 10. ¿Sí? Eso crea mucha confusión. Y por eso es que ella les hace énfasis en ese ítem. Para que todos entiendan que es una escala de valoración de malestar. ¿Sí? No es que ¿qué tan bien está usted el apetito? No. ¿Sí? Ojo que ese siempre es un error que se repite. Y a pesar de que ya se ha explicado varias veces en otras instituciones, siempre más de algún recurso cae en esa mala interpretación. Igual que en el bienestar, ¿verdad? O el meme de Facebook, estoy 10 de 10 o 1 de 10 o 8 de 10, ¿no? En este caso, 10 no significa que el paciente esté bien. En el 10 el paciente está muy mal, ¿ya? 0 dijimos, sentirse perfectamente, y 10, sentirse lo peor. Yo a veces a mis alumnos les digo, tomen en cuenta que 0 es que todo está bien y 10 es que todo está mal, ¿ya? Entonces así me acuerdo con el apetito. 0 es que el paciente no tiene falta de apetito y en el 10 que no está comiendo nada. Porque así como decía el doctor López, a veces sí da a confusión. ¿Ya? Esto es con el ESAS. ¿Qué les mostraba? Son los mismos síntomas, solo que en nuestra página que utilizamos en el hospital. La otra herramienta que utilizamos, como dije, la anterior es en aquellos pacientes que me puedan responder, que estén conscientes y orientados. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no me logran responder? Que ya están inconscientes o desorientados y yo no les puedo preguntar ni pedirles que le den una calificación entre 1 y 10. Entonces, tenemos esta otra herramienta, que es el EDAF o ECAF en otros casos, que es una escala de monto para evaluar disconfort. ¿Cómo vamos a evaluar eso? El EDAF, no sé si lo tienen por ahí para que lo vean mejor, es una escala, tienen, bueno, igual, tarde igual lo. Bueno, perdón, igual se le voy a compartir yo por el grupo de WhatsApp a todos para que la tengan. Va. El EDAF está compuesto por 6 ítems, ¿ya? El primero es el paciente que tiene gestos de sufrimiento o desconfort. Yo voy a evaluar estos 6 síntomas observando al paciente y le voy a dar una calificación, por así decirlo, a cada síntoma entre 0 y 4. El 0 es que no observo el síntoma, ¿ya? El 1 es que yo observe uno de esos síntomas cuando estimulo al paciente, es decir, cuando lo cambio de posición o cuando incluso al moverle una mano. Otra manera que se puede hacer estimulación es hacer un poquito de presión, ¿sí? ¿No? Pero tampoco voy a ir yo a estimular al paciente a ver si le duele, ¿verdad? Yo lo puedo valorar cuando lo cambio de posición, cuando le cambio el pañal. Ahí voy a ver si cuando lo estimulo el paciente presenta algún disconfort.
El 2 es que de manera espontánea y ocasionalmente el paciente presente el síntoma. El 3 sería frecuente o la mayor parte del tiempo presenta el síntoma. Y el 4 es que es continuo que el paciente está presentando este síntoma. El primero es muecas o gestos de sufrimiento o disconfort. ¿Cómo voy a ver eso? Por ejemplo, que el paciente cuando lo cambio de posición o ocasionalmente veo y el paciente hace eso. Es decir, arruga la frente y en la cara podemos ver esos gestos de disconfort. El segundo es quejidos o palabras aisladas. Ese es más fácil, ¿vale? Que el paciente se esté quejando. El otro es gritando. Ese pues es un síntoma que sí está, es más fácil de definir, ¿no? El otro es tocando o escarbando un área. A veces los pacientes están como con la sábana, ¿no? Agarrando y ahí tocando, eso es como tocando o escarbando un área. También es un síntoma que me dice que el paciente tiene disconfort. El otro son movimientos sin objetivo, que el paciente levanta las manos sin ninguna razón. Esos son movimientos sin objetivo. Y el último es respiración laboriosa y ruidosa. Aquí es muy importante no confundir la respiración laboriosa y ruidosa con los pacientes con estertores premórtem. Cuando hablamos de respiración laboriosa y ruidosa, es aquel paciente polipnéico, ¿verdad? Y que nosotros podemos ver que el paciente está bien disnéico, ¿ya? Porque cuando el paciente está con estertores premórtem, también hace ruido laríngeo, ¿no? Que se oye como que si fuera una olla de tamales hirviendo, ¿no? Tenemos que saber identificar, porque los estertores premórtem no me ocasionan disconfort al paciente, pero la respiración laboriosa sí. Por ejemplo, aquel paciente con generalmente metástasis a pulmón, que sus pulmones ya no dan, tiene a veces tiraje intercostal, entonces ahí podemos nosotros evidenciar que el paciente tiene una respiración laboriosa. Entonces, ¿por qué? Ustedes pueden ver ahí, en total tengo 4 puntos si fuera continuo, cada síntoma, y como son 6 síntomas, si todos estuvieran en 4, me daría ¿cuántos puntos? 4 por 6. 24. Ese sería el máximo puntaje que nuestro paciente podría tener. Es decir, si tengo 4 de quejidos, 4 de que está gritando, 4 así, me daría 24, ¿ya? Entonces, pero probablemente, muy raramente hemos llegado como a 24. Pero ¿cuándo voy a decir yo que un paciente está disconfortable? Arriba de 5 ya podemos decir que el paciente tiene algún disconfort. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Ah? Tengo que identificar primero, tratar de ver por qué es este disconfort, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene respiración laboriosa, en un 4 y más gestos de disconfort, por ejemplo, un 8 de 24, si tuviéramos gestos de disconfort y respiración laboriosa, pues sabemos que es un paciente que su disconfort es preso, ¿no? Porque lo estamos viendo que es la respiración. Pero si el paciente se está quejando, probablemente pueda ser dolor. Pero si tiene, por ejemplo, movimientos sin objetivo, gestos de disconfort, también puede ser por delirio, ¿ya? Entonces nos va a servir esta herramienta para ayudarnos a identificar por qué el paciente está disconfortado, ¿ya? Por ejemplo, a veces el paciente está como con gestos de disconfort nada más, solo se le ve el rostro, ¿no? Podemos primero buscar, cambiarlo de posición, revisar las sábanas, revisar el pamper, probablemente esa sea la razón por que el paciente está disconfortado, si no hay mayor síntomas de otra cosa. Si vemos que el paciente ya lo cambiamos de posición, le cambiamos el pamper, la sábana está arrugada, y el paciente sigue con el gesto de disconfort, probablemente puede ser dolor, ¿ya? También ahí requiere nuestra pericia clínica, ¿no? Al observar a ese paciente, de ver qué es lo que probablemente le esté ocasionando ese disconfort en ese momento. Y como la edad es más como de ver y practicar más que de hablar, vamos a ver un pequeño video, a ver, para hacer un ejercicio, a ver cuánto le ponemos. Igual vamos a ir al hospital, pero a veces no siempre tenemos a nuestros pacientes generalmente
estar disconfortados. Primero Dios que no, ¿verdad? Que estén confortados. ¿Ya? Entonces, no sé si... Anoten ahí, a ver, seguimos. Empecemos por el principio de la redundancia. El primer signo, gestos de sufrimiento, disconfort. ¿Le observamos? A ver, ¿lo están estimulando? No. ¿Son continuos o frecuentes? Continuos. ¿No tendríamos cuánto ahí? Wow. ¿Qué otra cosa le ven? Quejidos también. Que no se ven continuos, pero sí frecuentes. Entonces, ¿cuánto es si son frecuentes? 3. Llevamos 7. ¿Ya? ¿Qué más le vimos ahí al inicio? Movimientos sin objetivos, ¿va? Entonces, démosle ahí el puntaje. ¿Cuánto nos dio ahí de? A ver, veamos lo de Dios está como balbuceando. Las manos. Entonces tenemos gestos de disconfort 4, movimientos sin objetivo también, 8, quejidos. Entonces tendríamos 11 de 24. ¿Qué más? Gritando, no le vemos, ¿verdad? Respiración laboriosa. No parece. La respiración laboriosa sería que el paciente esté polipeico, que se vea tiraje intercostal. No vemos. Entonces, ¿cuánto nos dio de puntaje? ¿Por qué podría ser que este paciente está en disconfort? Según lo que vemos ahí. Podría ser confort. Lo otro que también podría ser es delirio. ¿Vieron cómo tiene la mirada el paciente? Ajá. Está directo, así como en buen salvadoreño, ¿no? Entonces, también podría ser delirio. ¿Qué vamos a hacer ahí? Primero, valorar si cambiarlo de posición, acomodarlo, cumplir algo para el doctor, pero también verificar si el paciente tiene algo por delirio, porque también sí podría ser delirio. ¿Cómo vamos a evaluar eso ahí? En conjunto. El médico, la enfermera, valorar ambos los pacientes para ver qué es lo que el paciente en este momento le tenemos que hacer y ayudarlo para que ese disconfort mejore. Sí, lástima que no tengo un video. Un día tuvimos un paciente que tenía como 18 de 24, pero en el correr de auxiliarnos pues se nos olvida a veces grabar esos pacientes que nos pueden servir más para que tienen mayores síntomas, ¿no? Corrimos a auxiliarlo, pero no a cumplirle algo, a sedarlo en ese caso sería, pero ya no. Pero sí, con este paciente igual podemos valorar. Tengo otro video. A ver este. Okay. Sí, lo escucho. A ver, ¿cuánto le ponemos? El primero, ¿qué es esto de disconfort? El otro es quejidos. Si vamos en orden, dijimos gestos de disconfort. Observamos, ¿no? Quejidos, son bien claros los quejidos y que son continuos. Entonces tendríamos un lugar, ¿ya? El que sigue, ¿cuál es? Grito, no tenemos. El otro, ¿cuál era el que seguía? ¿Ah? Uno. Ese no lo observamos.
movimientos psicológicos, tampoco lo observamos. Entonces, ¿cuánto le pondrían a este paciente de edad? En cuerpo del dinero. ¿Y por qué creen que este paciente está disconfortado? Probablemente si vemos tiene lesiones en miembros inferiores, también está como un poco mal acomodado, si podemos ver, probablemente la almohada, acomodarlo. Entonces, para eso no sirve la edad, ¿ya? Todo paciente que no me responda y no me puede decir me duele, tengo ganas de vomitar o estoy triste, me va a servir el de edad para que yo pueda evaluar y luego tomar acciones, ¿no? Si voy a poner para el dolor o delirio o acomodarlo o algunas veces sedarlo. Por ejemplo, si es una respiración laboriosa que ya el paciente no mejora, por ejemplo, con la dosis de morfina que tiene indicada, generalmente requiere sedación, dependiendo la intensidad de los síntomas que el paciente esté presentando. ¿Alguna duda con el edad? Claro, con el agua. Bueno, vamos a ver. Como les digo, a veces el hospital es más difícil porque llegamos y no vamos a encontrar un paciente generalmente así, es muy raro. Alguno puede tener un síntoma a la estimulación. Sí, no voy a llegar y lo estimulo, pero sí, por ejemplo, en enfermería, en la edad nosotros lo llevamos en el hospital y así puede llevarse a 2 horas. Ustedes ven, ahí tengo la fecha y desde las 12 de la noche a las 10, a cubrir las 24 horas. Es decir, cada 2 horas yo debo evaluar ese confort o disconfort que el paciente esté presentando. Como les digo, es una escala de observación que también yo tengo que ir a ver al paciente, ¿no? Pero también tomar en cuenta si a las 10 de la mañana le toca cambio de posición, ahí mismo valorar. Que le doy cambio de posición y veo que se queja o hace gesto del rostro cuando lo mueve y ahí voy a valorar el edad. ¿Por qué? Porque a veces que aparece 0 de 24, 0 de 24, 0 de 24. Es decir, que llego, lo veo y no pasa nada. Pero tengo que tomar en cuenta, si yo no lo vi, por ejemplo, le digo a mi compañero, mira, cuando lo moviste, ahorita que le hice cambio de posición, se quejó, hizo gesto, entonces, y ahí en conjunto valoramos ese estado de disconfort de nuestro paciente. ¿Ya? Sí, porque si no, no es de hacer planita, ¿verdad? De llenar la paginita y 0, 0 de 24, sino que a conciencia valorar a ese paciente. ¿Les ha quedado claro cuándo es que está disconfortado el paciente? ¿Arriba de cuándo? Sí. Incluso puede ser un poquito menos. ¿O cuánto? Por ejemplo, si es respiración laboriosa, un 4, si el paciente se está quejando, solo tendríamos 4. Ya con eso nosotros vemos que el paciente está disconforme. Ok, bueno, eso sería con el edad. Si queda todo claro, pasamos a la que sigue. Otra escala que nosotros utilizamos es el Mini-Mental Test. El Mini-Mental Test, y creo que lo tienen ahí, me dijo el doctor William. Esta es una escala que nos sirve para valorar el estado cognitivo de los pacientes. Está dividida como en 5 etapas, y ¿qué es lo que evaluamos? La orientación temporal, la orientación espacial, el recuerdo o la fijación, la atención y el cálculo, el recuerdo y el lenguaje. Esta escala nos sirve para identificar si el paciente está iniciando o presentando un poco de deterioro cognitivo. Si el paciente ya está en delirio, ya no le puedo pasar esta herramienta, ¿ya? Porque ya el paciente no me va a contestar a todo eso. Entonces, ¿en qué pacientes nos sirve? Bueno, todo paciente, por ejemplo, que tiene opioides, puede en algún momento presentar deterioro cognitivo, ¿ya? Los pacientes, sobre todo, que están con metadona, debemos estar evaluando lo que es el estado cognitivo de esos pacientes, o por la misma enfermedad, por el mismo cáncer, igual el paciente, o por electrolitos alterados, sabemos por diferentes situaciones, el paciente puede presentar alteración del estado cognitivo. ¿Cómo voy a pasar esta herramienta?
Son todas estas preguntas que le vamos a hacer al paciente. Requiere un poquito de tiempo, nos vamos a sentar ahí con el paciente un rato a hacerle todas estas preguntas. En la orientación temporal son 5 preguntas. Le vamos a preguntar al paciente, primero le explicamos. Le vamos a hacer unas preguntitas, a veces por su enfermedad o por los medicamentos que toma, por diferentes situaciones, se puede como alterar su mente, ¿no? Entonces queremos ver si eso no está pasando, ¿no? Entonces, la primera es sencilla. ¿En qué año estamos? ¿no? ¿En qué estación? En el país solo tenemos 2, invierno y verano. A veces no sabemos en qué estamos, pero tenemos 2. ¿En qué día? Es decir, la fecha, en qué mes y en qué día de la semana. La primera es la fecha. ¿En qué fecha es ahora, no? ¿Qué mes estamos y en qué día de la semana estamos? ¿Ya? Es muy importante tomar esto en cuenta que a veces el paciente, y nosotros a veces decimos, ¿y qué día hoy? Entonces no nos acordamos. Hay parámetros que no necesariamente nos van a decir que el paciente esté con alteración del estado cognitivo. Es importante que todos los días a los pacientes los orientemos, digamos al familiar, si está en una cama encerrado, que el familiar todos los días le diga, mira, hoy es 7 de tal fecha del año octubre, del año del mes tal, del año tal, para que el paciente esté orientado. ¿Ya? Luego, las siguientes preguntas son si está en el hospital o el lugar donde está. ¿En qué lugar está? Si el paciente está en la casa, que me diga que está en la casa, ¿verdad? O si está en el hospital, estoy en el hospital. ¿En qué piso? Si está en la primera planta o la segunda planta. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? En este caso, en nuestro país, le preguntamos en qué departamento, ¿verdad? Porque somos departamentos, ¿y en qué país? Cada pregunta me va a dar un punto, estamos poniendo al final. El máximo de cada uno de estos dos es 5. Después de eso vamos a evaluar la fijación. Le vamos a pedir al paciente, hay 2 juegos de palabras aquí. Vamos a utilizar uno o el otro. Le decimos al paciente, le voy a pedir que repita estas 3 palabras que yo le voy a decir. Peseta, caballo y manzana. O puedo utilizar las otras 3. Balón, bandera, ¿ya? El paciente me las tiene que repetir las 3 y que cada una vale un punto. El hecho de que me repita las 3. Si solo me repitió 2, entonces solo tenemos 2 puntos, ¿sí? A veces hay un paciente que es un poco tedioso, que está contestando todo eso, pero sí es importante. Luego, le preguntamos al paciente si sabe restar, ¿ya? Si el paciente no puede restar, pero aún así hay pacientes que no tienen un grado académico, pero sí le pueden contestar, porque el test dice que yo le tengo que decir, usted tiene $30, y le voy a ir quitando de 3 en 3, son 5 veces y cada una vale un punto. Yo le digo, usted tiene $30, le quito 3, ¿cuánto le queda? 27, le quito 3, 4, le quito 3, 21, y le quito 3, 18, ¿ya? Cada respuesta vale un punto. Pero a veces pacientes con baja escolaridad se puede hacer siempre 5 veces. Usted tiene 10 cocotes y le quito 2, ¿cuántos le quedan? ¿Ya? Pero sí, igual se puede hacer la vez. Luego vamos a ver el recurso. Ahora le vamos a preguntar las 3 palabras que le dije. 2 preguntas más, ¿ya? Si yo le dije peseta, caballo, manzana, tengo que recordar yo eso me tiene que responder. Si me dice las 3, igual son 3 puntos, si no, las que el paciente me responde. Se reían mis alumnas de eso de la Universidad Matías Delgado porque les estaba así. Y hice el ejercicio casi como de pasarle uno a ellas. Y yo le voy a, ya me preocupó porque no sabía ni en qué día, se le olvidaron las palabras. Y bueno, luego vamos al lenguaje.
Primero dice, le vamos a mostrar dos objetos al paciente y le vamos a preguntar qué es esto. Por ejemplo, ahí dice un lapicero. Le decimos al paciente, ¿qué es esto? Y el paciente me tiene que decir, lapicero. Esto, un celular, ¿verdad? Entonces, dos objetos que el paciente pueda ver. El otro es la repetición. Es la repetición. Le tengo que decir al paciente una frase. Por ejemplo, aquí menciona, en un trigal había 5 perros. A ver si el paciente logra, por eso estamos evaluando lenguaje. A ver si él logra repetir esta frase. La otra es órdenes. En este caso, para evaluar las órdenes, tiene una página. Le decimos al paciente, tal cual como dice, tome esto y le decimos con qué mano. Entonces el punto va a ser si el paciente sigue la orden concreta. Yo le digo, vaya, tome esto con la mano izquierda. Entonces que lo tome con la mano izquierda, eso vale un punto. Ahora dóblelo por la mitad. Esa es una segunda orden. Entonces vemos si el paciente cumple con esa segunda orden. Y la tercera, ahí dice póngalo en el suelo. O sea, que el paciente se agache y lo ponga en el suelo, ¿no? Pero le puedo decir póngamelo ahí en la mesa, o póngamelo en la cama, o démelo en la mano, ¿ya? Entonces que cumpla esas 3 órdenes que yo le di. Luego, la otra pregunta que sigue es la lectura. A ver si el paciente logra leer y también seguir esa orden. Yo voy a escribir en una página en blanco la frase cierre los ojos y le voy a decir al paciente, haga lo que aquí dice. Es decir, el paciente tiene que leer y cerrar los ojos. ¿Ya? Esa es la evaluación, que haga lo que ahí dice. La siguiente que valoramos es la escritura. En la escritura, y dice que le digamos al paciente que escriba una frase con sujeto y predicado. Eso no es generalmente factible, ¿no? Creo que a veces hasta a nosotros nos cuesta acordarnos del sujeto y el predicado. Entonces, lo que le decimos al paciente es, escriba algo que tenga sentido, ¿ya? Alguna frase que usted quiera, como por ejemplo, no sé, el cielo está azul, o alguna frase que para él tenga sentido. Y generalmente sí, el paciente lo escribe, pero si no, con sujeto y predicado no funciona, ¿ya? Los españoles creo que lo tienen como más, ellos hacen como más complejo el examen. Y por último, vamos a evaluar si el paciente logra copiar. Vamos a dibujar nosotros 2 pentágonos interceptados y vamos a pedirle al paciente que lo copie. Es decir, un pentágono que es el de 5 lados, ¿verdad? Entonces, y vamos a dibujar 2 interceptados. Ya lo vamos a ver luego en la tarde para ver cómo, para que el paciente lo pueda copiar. Eso es lo que vamos a hacer. En total, si el paciente contesta todo correctamente, generalmente la mayor puntuación es de 30 puntos. ¿Cómo voy a saber yo si el paciente, aquí en en este solo dice que 27 o más es normal. 24 menos, ya hay una sospecha que hay alteración del estado cognitivo. De entre 12 y 24, pues ya hay deterioro. Pero también hay una tablita. Puedo que va por edades y por escolaridad. Aquí podemos ver si el paciente tiene estudios elementales y está en un rango entre 18 y 24 años, el puntaje máximo sería 22. Entonces, a veces nuestros pacientes, por ejemplo, si su grado de escolaridad es bien bajo, de acuerdo a eso yo voy a poder evaluar. Si es un paciente que solo fue primer grado y ya tiene mayor de 84 años, va a ser normal si solo tengo 19. ¿Ya? Pero, caso aquí, por ejemplo, en un rango de edad entre los 30 y los 34 años, con estudios universitarios, mínimo que tengo que tener es 29. ¿Quién me va a decir si tengo, por ejemplo, con estudios superiores que debía tener 29 y tiene 25, por ejemplo? Primero tengo que valorar en qué área fue también que estuvo el fallo. Porque si es, por ejemplo, que no sabe qué día es hoy, o si es de Morazán, no sabe que aquí obviamente la colonia Miramonte,
tenemos que tomar en cuenta eso. O sea, no me lo dijeron cuando ingresé a donde estoy. Entonces, eso sí, tengo que tomarlo en cuenta. Pero si es un paciente que me da 20 puntos, es decir, ya le cuesta, como por ejemplo, organizar el pensamiento, no logro acatar las órdenes que le di con respecto a la página, o si, por ejemplo, ya no recuerda tampoco las palabras que le dije, pues hay una desorganización del pensamiento, entonces vemos que sí hay deterioro cognitivo. Es importante que un paciente que ya está presentando deterioro cognitivo no necesariamente ya va a estar en delirio. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber yo si este paciente que me presenta deterioro cognitivo ya está en delirio? Si el paciente me sale alterado en mi mental, entonces yo voy a pasar otra herramienta que se llama CAM. El CAM lo que me va a evaluar, y dice, es un método para evaluar la confusión de ese paciente o ver si ese paciente ya está en delirio. Es decir, si el mini mental me sale alterado, yo procedo el CAM. Y si un paciente yo ya lo veo que ya no le puedo pasar el mini mental porque sí hay evidentemente un deterioro cognitivo, igual voy a pasar el CAM. En el CAM son 4 preguntitas las que yo voy a hacerme. En este caso las podemos hacer nosotros o incluido al familiar, ya no es al paciente. Primero, comienzo agudo y curso fluctuante. Es decir, preguntamos, ¿ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente? Si la respuesta es no, pues hasta ahí llegamos y no hay delirio. La 2, alteraciones en la atención. ¿El paciente se distrae con facilidad o tiene dificultad para seguir una conversación con orden lógico? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, igual no seguimos el texto. 3, pensamiento desorganizado. Es decir, aquel paciente que habla incoherencia, como generalmente lo decimos. Y 4, alteración del nivel de conciencia del paciente, que puede estar letárgico o esto. ¿Cuándo vamos a decir de que hay delirio? Primero, son necesarios los 2 primeros criterios. Si la 1 y la 2 están, podemos decir que hay delirio, ¿ya? Que estén las 2. Y de la 3 y la 4, con solo una, ya decimos que estén delirios. Por ejemplo, la 3. Si es un paciente que está hablando incoherencia, vamos a decir que ese paciente está en delirio, ¿ya? Y ya no tengo que, el mini mental no me va a servir de nada porque no lo voy a poder usar. Porque el paciente ya va a estar con su pensamiento desorganizado. ¿Ya? Una duda por el campo. Igual lo vamos a pasar. En cuanto al mini mental, una pregunta. Y en los pacientes que no saben leer, ¿cómo se valoraría la parte de la escritura? Lo Porque que... dice en un papel cierre los ojos. Pero, por ejemplo, hay pacientes que uno le dice, mire, lean eso, es que no sé los números, no sé los números, no sé las letras. ¿Qué dice? ¿Cómo se valoraría eso? Lo que hacemos nada más es que siga las órdenes. Por ejemplo, de doblar la página, de mostrarle los objetos, que eso sí lo puede hacer. Y lo que va a pasar es que nos va a dar menos puntos, como vimos. Entonces, como queda que el paciente no lo pudo contestar, perdón, entonces nos va a dar, vamos a ver que lo mínimo que nos va que tener ese paciente es 22. Es un paciente que no me va a llegar a los 29 puntos, porque le va a quedar 0 en esa parte, ¿ya? Porque no lo va a poder evaluar. Pero a mí, por ejemplo, si es un paciente que tiene 60 años y no solo tuvo estudios elementales, nada, lo mínimo que el paciente debe tener es 22. Ahí se restan esos puntos de que el paciente no va a poder hacer lo que es escribir, que serían 2 preguntas. La de que cierre los ojos y también la que copie el pentágono interceptado y la de la oración. ¿Ah? Tenemos 3 puntos. Entonces lo que hacemos es obviarlos y tomar en cuenta ¿cómo decir? El rango de que el paciente tiene que tener de punto. Porque si ve aquí es 22. O en pacientes ya mayores, 20 o 19. Con el CAM, algunas dos. Bueno, en la tarde vamos a ver si
como que tuviéramos algún paciente que podamos valorar a ver si hay delirio. La parte importante de esto, del CAM y del Minimental, es saber cuál le toca al paciente. Sí, eso tienen que tenerlo bien claro. El Minimental, ¿para qué dijo la doctora que para hacer o saber qué era delirio? Para el Estado. Y entonces, si el Minimental nos sale que hay alguna alteración, ¿qué hacemos? Y si nos sale que está bien con el Minimental, pasamos el CAM igual. Y podríamos pasar el CAM antes que el Minimental. Sí. Puede ser que en algún momento sea evidente que este paciente tiene alteración del estado cognitivo. Y entonces ustedes pueden decir fácilmente, le voy a hacer el CAM. ¿Por qué razón? Porque eso va a servir para ustedes desde el punto de vista, por ejemplo, legal, o dejar algo por constatado en el expediente que sí tiene una alteración. Y lo hicieron basado en una herramienta, no es porque ustedes se les antojó decir que este paciente está. ¿Sí? Eso es para efectos de el expediente. Otra es que recordemos que existen dos tipos de delirio, ¿no? El delirio hiperactivo, que es más fácil identificar, lo que es el paciente inquieto, agitado, queriéndose tirar de la cama, agresivo, hablando incoherencia, y también está el delirio hipoactivo, que es aquel paciente que a veces podemos confundir incluso con que está deprimido. Es un paciente que no presenta mayor agitación, pero sí, a veces están, como veíamos aquel paciente, a él, con la mirada como perdida, entonces igual es decir, solo nos queda. Y ahí lo que está también el otro tipo de delirio, que es el delirio mixto, que el paciente es que en la noche pensamos que va a estar tranquilo y se agita y en la mañana está bien infantil. Por cuestión de tiempo, solamente no más, y esa es otra escala, que es la que utilizamos para evaluar en aquellos pacientes que están con sedación, que imagino que van a ver con sedación igual traía la escala. Por cuestión de tiempo ya. Igual vamos a profundizar con lo del delirio, es una clase solo de delirio y también está la clase de esa colectiva también. Ahí vamos a poder. Pero estas escalas sí tienen que irlas conociendo porque son parte de las herramientas que utilizamos, ¿verdad? Dependiendo de los pacientes. Ahora, si fueron acuciosos también en la USD que se le entregó el primer día, ahí van todas las herramientas y si va faltando alguna, pues las vamos a ir mandando a través del chat de WhatsApp. Sí hacerles saber que en los lineamientos está que normal que vamos a utilizar las herramientas. Sí, ahí está cuáles herramientas son las mínimas que se deben de utilizar. ¿Qué significa? Que sí o sí tenemos que basarnos con estas herramientas para poder objetivar a nuestro paciente. Que se ha demostrado que ayuda a mejorar la calidad de atención que se brinda. ¿De acuerdo? Entonces, eso va ahí en los lineamientos para que lo sepan y qué es lo que hay que ir trabajando. ¿Dudas o preguntas acerca de la ponencia de la licenciada?